Agradecerles a cada uno de los periodistas que se encuentran aquí presentes. Para mí es muy importante que logremos rodear este proceso que hoy ha dado de qué hablar en el departamento de Casanare. Para mí, con mucha humildad, primeramente le agradezco a Dios, a un equipo de trabajo de jóvenes, de estudiantes, de líderes universitarios, de abogados, de egresados unitropistas que han sido parte de este proceso y que me han acompañado en esta lucha jurídica que en largo plazo se convierte en un resultado político, y es por eso que hoy nosotros con agrado y con humildad recibimos esta primera instancia del Tribunal Administrativo de Casanare, que ordena declarar la pérdida de investidura del diputado Wilder Andrés Ávila Tibavija, y es por eso que hoy, en un ejercicio de nosotros, o en mi caso como titular del proceso y accionante principal como abogado unitropista, celebro porque es una primera victoria en derecho, una victoria que ante los ojos de la comunidad casanareña ha quedado evidenciado, que se hizo con las uñas, un ejercicio que nace del seno de la universidad, y es por eso que de hecho nos encontramos nosotros aquí en Consultorio Jurídico, que es a la final donde tuve mi primera oportunidad de ejercer mi ejercicio como profesional cuando era estudiante, y ya hoy como profesional accionamos constitucionalmente y vemos que este primer fallo es un resultado de ese aprendizaje que recibí aquí en el seno de Consultorio Jurídico, donde tuve la formación de excelentes docentes, donde tuve la formación de excelentes procesos académicos que la universidad me permitió ser parte, y de esa manera hoy, por eso mismo le decimos a la comunidad casanareña que desde lo jurídico hemos ganado en primera instancia y que todo está en manos de Dios y de la justicia, si así lo define conforme a lo que el diputado ha expresado. En segunda instancia, donde esperamos que el Consejo de Estado, esta alta corte, defina de manera definitiva qué va a suceder con este proceso jurídico, con el radicado 2025-00078, proceso en el cual solicitamos la pérdida de investidura del diputado Wilder Ávila. ¿Cuál es el resumen que puede hacer usted rápidamente de las motivaciones y de la decisión que toma el tribunal? Bueno, en conclusión, el tribunal se somete prácticamente a una línea jurídica que fue la que nosotros planteamos, en donde hubo claramente y fue evidenciado en cada uno de los argumentos y de las evidencias que anexé en la demanda, en donde se deja ver un conflicto de interés que se generó en la sesión 082 del año 2024, sesión en donde el diputado votó una recusación que propuso en contra de otra diputada, y de esa manera se logra evidenciar que hubo un conflicto de interés en quererla separar a ella de la discusión. Aquí la discusión no está en la defensa de la señora Marisela, porque eso a mí no me corresponde. Aquí la discusión está en que el funcionario público, independientemente de quien sea, debe asumir una posición de ética pública, de moralidad, de principio de legalidad, y defender la Constitución y la ley como su juramento lo hace al momento de su posesión. ¿Y cuál fue exactamente la norma que violentó el diputado al participar de esa votación? Específicamente nace esto desde la Constitución Política de Colombia. Hay diferentes leyes que reglamentan estos artículos, pero el objeto principal jurídico de esta demanda nace del artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política de Colombia, que establece los procesos de pérdida de investidura y establece de esa manera la primer causal para pérdida de investidura, que es el conflicto, la violación al régimen de conflicto de intereses. Y es en este punto preciso donde, como abogado, en mi proceso de investigación logré precisar que había un claro interés directo del diputado, y eso fue lo que a la final el Tribunal Administrativo de Casanare logró comprender, y de esa manera afianzó esa posición de ese interés político, de ese interés moral de separar a una homóloga diputada, otra corporada, de la discusión frente a la elección del secretario general, que es a la final esa sesión en donde se buscaba elegir secretario general. Entonces, bajo este argumento constitucional se desarrollan diferentes leyes que reglamentan este mismo artículo, pero todo concluye en lo mismo, en esa violación al régimen de conflicto de intereses. ¿Deja ese resultado del Tribunal Administrativo, esa respuesta también en vilo a otros diputados dentro de este proceso? Bueno, eso es una discusión que de hecho me parece interesante. Últimamente los periodistas han venido llevando a cabo una discusión jurídica, y de hecho me permito felicitarlos, porque qué bonito es ver que el periodismo y que también los diferentes activismos sociales y jurídicos, también hoy por hoy los profesionales que egresan de nuestra universidad y también de cualquier otra universidad, empecemos a discutir sobre el control político, que de hecho el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia lo ordena en su numeral sexto, de accionar constitucionalmente y de empezar a hacer un control político a los políticos, valga la redundancia.
Es por eso que, en vista de ese fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, que declara la pérdida de investidura en primera instancia del diputado, ustedes también han empezado a generar discusiones jurídicas sobre la posible causal también, el cumplimiento de esta posible causal en el caso de otros diputados. Sin embargo, con mucho respeto frente a estos casos, me abstengo de opinar. Yo creo que acá el llamado que hago es a los diferentes profesionales, de igual forma a los mismos periodistas, a diferentes activistas, para que también emprendan estas acciones legales y de esa manera empezar a hacer el control político que la misma Constitución nos da a nosotros como derecho, y de esa manera lograr una línea que nosotros hemos querido siempre incentivar desde nuestra universidad y desde el liderazgo como tal unitropista, como en su momento comunidad unitropista estudiantil, ahora como egresados, es luchar por la justicia, por el principio de legalidad, por la ética pública y por el deber inquebrantable de no callar. Entonces, en efecto, este fallo deja un precedente importante, junto con el fallo que hubo en el caso de la demanda en contra de la diputada de la señora Marisela. Hay tres precedentes junto con el fallo del secretario general, en donde es importante empezar a estudiar en detalle estos elementos objetivos que cumplieron varios de los diputados hoy electos y posesionados del departamento de Casanare. Entonces es ahí donde hay que empezar a llevar esa discusión jurídica. En este momento, lo que a mí me concierne, estoy como accionante titular del proceso nada más del diputado Wilder Ávila. Mateo, ¿cuál debió haber sido el proceder del diputado Wilder para evitar haber incurrido en esa infracción a la norma que le granjea esta decisión de primera instancia? Bueno, con mucho respeto hacia el diputado, por supuesto, porque independientemente del ejercicio constitucional que hoy estoy haciendo, esto no conlleva a una posición personal en contra de él, ni mucho menos, si bien no puedo negar que existen unas inconformidades internas. ¿Es que no es una actitud revanchista como se Para nada, por supuesto, para nada. De hecho, él sabe muy bien, y aprovecho el espacio para enviar un mensaje de unidad y también enviar un mensaje al pueblo de Maní, en el sentido en que esto no es una actitud de revanchismo, ni mucho menos. Al contrario, nosotros mismos como lista y excandidatos con el grupo de amigos que formamos a la amistad, a la final una amistad muy bonita, generamos rodeamos la credencial del diputado Wilder Ávila, que a la final no es una credencial de una persona en especial, es una credencial de un partido. Fueron más de 13,000 votos. Y si bien él logra sacar 5,000 votos del pueblo maniseño, y eso no se desconoce, ni mucho menos queremos atentar contra esa intención popular y esa intención democrática del pueblo maniseño, la credencial es de casi 14,000 votos, en donde logramos sacar una credencial cuando nadie da un peso por el Partido Colombia Renaciente. Es por eso que había una serie de compromisos de trabajar por la educación, por el campo, por el folclore, entre otras cosas, y en un sentimiento generalizado por gran parte de estos amigos que acompañaron esta causa, es donde a la final vimos incumplidos estos compromisos y decidimos accionar constitucionalmente frente a estos incumplimientos, también a la misma ley, en nuestro juicio, la misma normativa interna del reglamento y a los mismos principios constitucionales que la Constitución ordena. Es por eso que yo mismo, como demandante y accionante, sin terceros, sin mandar a otra persona que firmara por mí, sino haciendo las cosas como debe ser, y así mismo se lo expresé al diputado desde el inicio, yo voy a demandar y así mismo yo voy a llevar mi proceso, y no hay nadie detrás mío, sino una simple voluntad de un grupo de amigos, de un grupo de estudiantes, de un grupo de egresados que acompañan esta causa. Entonces, ahí me permito responderle en el caso de la pregunta de don Martín. Él me hacía referencia a cuál hubiese sido el proceder. Entonces, con mucho respeto del proceder que eligió el diputado Wilder Ávila en esta sesión 082, en mi caso como diputado, donde hubiese tenido la oportunidad de estar en esa posición, o donde siquiera él hubiese también haber recibido el apoyo de nosotros, seguramente, aún habiendo perdido, hubiese estado ahí para apoyarle como líder y hubiese apoyado como abogado, donde él hubiese hecho ese llamado a la unión en su momento. Y el procedimiento, según mi juicio, era el mismo que la ley quinta establece, y ley quinta que establece que las recusaciones, en caso tal de que no estén reglamentadas en el reglamento interno de la Asamblea, deben ir a la Comisión de Ética. Hacen una analogía porque pues la ley quinta establece eso para el Congreso de la República, y de esa manera, pues en este caso, el diputado Wilder lo propone en plenaria. Lo correcto fue que ese informe fuese a la Comisión de Ética, comisión donde él era presidente, que por cierto, en audiencia nos podemos dar cuenta que él niega haber pertenecido a la Comisión de Ética, cuando eso es una mentira, y estamos también ante un posible fraude procesal, un presunto fraude procesal. Y ahí también hago un paréntesis, porque hay veces el pueblo maniseño malinterpreta eso y dice que son, o algunos, que son trampas o baches que he colocado en el camino, y para nada. Yo no he interferido en nada en el actuar del diputado. Todo lo que él ha hecho, lo ha hecho por voluntad propia y no incentivado por absolutamente nadie, menos por mi persona. Nunca he querido verle caer, simplemente hoy estamos juzgando una serie de actuaciones que él mismo realizó con su propia voluntad. Entonces, esta recusación se presenta en plenaria
debía ir este informe a la Comisión de Ética, donde él era presidente, tenía ese deber absoluto de cuidado y de corresponder al proceso que debía conforme a la ley quinta y asimismo a lo que estaba reglamentado y a las otras normas que rigen en la Asamblea, y de esa manera someter esto en Comisión de Ética, donde por supuesto debía haber un impedimento a participar de la recusación, a participar de la discusión y de la votación. Yo recuso, estoy siendo parte. La otra persona que fue recusada es parte. Por ende, nosotros no podemos ser juez y parte. Eso es un principio básico que cualquier ciudadano colombiano lo conoce, que en cualquier ejercicio de la función pública uno no puede ser juez y parte. Y esa teoría jurídica fue la que planteamos y de esa manera el tribunal nos halla la razón en primera instancia. Entonces, en caso tal que fuese el presidente, supongamos que haya sometido a plenaria, porque de hecho en la grabación queda evidenciado que también es el diputado quien le dice a sus compañeros, por favor, que discutan eso y votemos en plenaria esta recusación, pero supongamos que se hubiese definido en plenaria, que también es otra interpretación que tienen algunos juristas. En ese caso, hubiese inmediatamente él radicado también y hubiese propuesto su impedimento y se hubiese alejado de la discusión y de la votación. Es decir, recuso a la otra diputada, del mismo modo expreso mi impedimento y me alejo de la discusión. Entonces, son dos salidas jurídicas que podía haber tenido el diputado y que lamentablemente evitó, con ese interés de apartar a la diputada de la votación, con ese interés político y moral de que ella no fuese parte, para que de esa manera se influyera en la capacidad decisoria de la Asamblea en ese momento, que estaban 5-5 en dos bloques que para la realidad política del